Hola, aquí estamos en la parte B o segunda parte de la lección número 131 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección, en la lección anterior, estábamos viendo lo que conocemos como construcciones misceláneas. En esta lo que intentamos es construir triángulos, de los cuales conocemos tres de sus partes. Dos de esas partes ahora son o las medidas de 2, 1 o 2 de sus lados, o las medidas de 1 o 2 de sus ángulos, o las medidas de 1 o 2 de sus medianas, o las medidas de 1 o 2 de sus alturas, o las medidas de 1 o 2 de sus bisectrices de ángulos. ¿Okay? Y habíamos visto ya varios ejemplos, ¿verdad? Este es el tercero que nos proponen. Dice, vamos a construir. Y el propósito de estos ejemplos es o ver cómo se hace la construcción, o ver si la construcción no es posible, o ver si hay algún caso en donde la construcción no sea posible, aunque sí sea posible bajo otras circunstancias, ¿verdad? Pues mira este tercer ejemplo donde nos dice que nos da el ángulo B, la bisectriz del ángulo A. Esta es la nomenclatura, esta D minúscula se refiere a la bisectriz del ángulo que se indica aquí, y el lado que mide C minúscula. Bueno, pues recuerden que lo primero que usted hace es trazar un dibujo, ¿verdad? Un triángulo en donde marca las partes que le dan. En este caso el ángulo B, la bisectriz del ángulo A y la medida del lado C. ¿Verdad? Fíjense que si yo escojo ilustrar el ángulo B en esta posición, entonces el ángulo tiene que estar en este otro extremo del segmento del lado que mide C, ¿verdad? Y automáticamente este otro sería C mayúscula, sería el ángulo opuesto a este lado que le estamos asignando la medida C minúscula. ¿Okay? Bien, también podríamos haber escogido ilustrar el ángulo B acá, y entonces el ángulo hubiese sido acá, y automáticamente el C otra vez hubiese sido arriba, ¿verdad? Bien, pues fíjense cómo analizamos aquí cómo se hace la construcción, ¿verdad? Cómo podríamos hacer la construcción. Usted empieza pensando varias cosas. Yo voy a notar lo siguiente. En este caso, el lado cuya medida le dan, que recuerde que en este triángulo ilustrativo de cómo qué son las partes que nos dan, si nos dan algún lado, ese lado debe ir abajo, ¿verdad? Para hacer más fácil el análisis. Puede ser que le den dos lados, en cuyo caso uno de ellos te lo coloca en el lado que estamos también para facilitar el análisis. Pues fíjense que distinto a los primeros dos ejemplos, este es el tercero, ¿verdad? Ahora sobre el lado C yo no tengo que construir, por ejemplo, ni una altura, ni una mediana, ni la bisectriz, ¿verdad? Del ángulo opuesto a ese lado que nos dan. Así que como no nos dan nada que hay que construir sobre ese lado, fíjense que en los ejemplos anteriores nos decían que hay que construir o alturas o medianas o ambas, ¿verdad? Yo lo más que podía hacer es construir o considerar más bien un segmento horizontal sobre el cual yo sé que íbamos a tener que construir uno de los lados o el lado que nos daba, ¿verdad? Porque una vez localizábamos, ¿verdad? O construíamos esa altura o esa mediana, entonces podíamos determinar en qué posición podíamos colocar al lado que nos daban, ¿verdad? Y que íbamos a colocar en la parte de abajo. Pero en este caso, fíjense que nos dan el lado C y no nos dan nada a construir sobre él. Porque lo otro que nos dan es la medida, ¿verdad?, de la bisectriz de este ángulo A. Bueno, pues fíjense, yo podría empezar construyendo precisamente el lado que mide C. ¿Okay? Y entonces luego, ya que conozco también el ángulo B, podríamos construir el ángulo B, digamos, en este extremo del segmento que mide C. Fíjense que yo podría colocar el ángulo B aquí o lo podría colocar acá. Y entonces en ese caso, si lo coloco aquí, el A tiene que ir acá porque fíjense que este tiene que ser el ángulo C, ya que sería lo opuesto al que mide C minúscula. Si pongo el ángulo B acá, entonces este sería el de acá, el ángulo A. Nuevamente, este tendría que ser el ángulo C, porque fíjense que el lado opuesto es el que mide C minúscula. Así que fíjense que una vez yo he construido el C, ¿verdad?, entonces puedo construir el ángulo que me dan. Y una vez tenga construido el ángulo que me dan, entonces puedo construir la bisectriz de ese ángulo A, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, pues entonces lo que tenemos es este ángulo, este lado y esta bisectriz del ángulo A, ¿verdad? Y entonces esta parte de aquí fundamentalmente no la tengo hecha. Pero fíjense que entonces, al yo construir la bisectriz sobre el ángulo A, ¿verdad?, este ángulo que sí se me forma aquí es la mitad del ángulo A, ¿verdad? Así que sobre ese ángulo, o más bien usando precisamente
este segmento que es la bisectriz del ángulo A, yo podría construir un ángulo congruente a este. O sea, que este ángulo de aquí lo construyo congruente con este, ¿verdad? Y entonces, claro, como los dos ángulos son la mitad del ángulo A, la suma de los dos, por aquel postulado de los ángulos adyacentes, la suma de los dos da precisamente la medida del ángulo A. Así que fíjense que ahí tenemos el análisis de cómo podemos hacer esa construcción, ¿verdad? Vamos a indicar entonces aquí el orden de esa construcción tal como lo hemos indicado, ¿verdad? Orden de la construcción. Fíjense que primero vamos a construir el lado que nos den, que en este caso mide 6, ¿verdad? Construimos digamos C, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, el lado que mide C. Fíjense que lo podría construir horizontalmente, lo podría construir verticalmente o inclinado, ¿verdad? Pero para cuestión de facilidad lo vamos a construir horizontalmente. Una vez que hemos construido el lado C, hemos visto que podemos construir en uno de sus extremos, digamos en este extremo, puede ser acá, el ángulo que nos da es el ángulo B, en uno de los extremos de ese lado que mide C, construimos el ángulo B. ¿Okay? Bien, entonces en el otro extremo, donde queda el ángulo A, ¿verdad? Vamos a construir la bisectriz de ese ángulo A. En el otro extremo de C construimos la bisectriz del ángulo A. Y entonces, una vez tenemos esa bisectriz construida, fíjense que yo voy a construir aquí un ángulo congruente con este ángulo determinado por el lado que mide C, el vértice A y la bisectriz de ese ángulo A, ¿verdad? Usando precisamente a la bisectriz de ese ángulo A como uno de los lados de ese ángulo congruente que vamos a construir a este, ¿verdad? Construimos un ángulo congruente al formado por el lado que mide C, el vértice A y la bisectriz de ese ángulo A. ¿Okay? Usando a la bisectriz del ángulo A como uno de sus lados. Y claro, una vez hayamos hecho, pues hemos construido el ángulo A. Y finalmente, fíjense, lo que teníamos que hacer sería completar, ¿verdad?, el triángulo, ¿verdad? Una vez que hayamos construido este lado, este ángulo y este ángulo, entonces al yo construir, ¿verdad?, primeramente la bisectriz del ángulo A y después este ángulo congruente con este que está aquí, usando la bisectriz sobre el ángulo A como uno de sus lados, entonces podemos completar, ¿verdad?, el triángulo trazando a AC y a BC. Terminamos el triángulo trazando el segmento o lado AC y al lado o segmento BC de ese triángulo. Pues ahí tenemos, ¿verdad?, cómo vamos a hacer la construcción. Bueno, vamos a suponer que nos dan las siguientes partes de ese que nos indican ahí, ¿verdad? Vamos a suponer que el ángulo B que me dan es este que tenemos aquí. El ángulo B es este que está aquí. Ese es nuestro ángulo B. Vamos a suponer que el lado que mide C es este que está aquí. Y la bisectriz del ángulo vamos a suponer que es este segmento que está aquí. La bisectriz del ángulo A. Bueno, pues vamos a ver. Comenzamos, dice ahí, siguiendo el orden que hemos establecido, ¿verdad?, después del análisis que hicimos, construyendo al lado que mide C.
Es lo primero que dice, ¿verdad? Construimos el lado que mide C en forma horizontal, ¿verdad? Bueno, pues fíjense cómo se hacía eso. Usted colocaba la punta de su compás en uno de los extremos del segmento que quiero construir, pues esto sería más o menos aquí. Y abre el compás hasta que el instrumento de dibujo del compás pase por el otro extremo de nuestro segmento. Y entonces venimos aquí, ¿verdad? Y reproducimos, ¿verdad? Colocando la punta de nuestro compás en cierto sitio y trazando un arco de igual largo que ese lado que nos dieron ahí, ¿verdad? Que debería ser. Bien, porque fíjense que yo mantuve el compás con esa misma abertura, ¿verdad? Y entonces pues ya sabemos que el segmento que se extiende desde el punto donde colocamos la punta del compás hasta cualquiera de los puntos en ese arco, pues va a ser congruente con ese segmento que mide C, ¿verdad? Así es que trazamos, ¿verdad? El punto, digamos, hacerlo lo más horizontal posible desde ese punto hasta ese arco. Entonces hemos indicado que en este punto, no, que podemos escoger a B, lo podemos escoger de acá, ¿sabes? Pero yo voy a escoger aquí. Vamos a construir el ángulo B precisamente, ¿verdad? Y recuerde cómo se hacía eso. Primeramente usted colocaba la punta de su compás en el vértice del ángulo que quiere construir y abría el compás de cierta manera y trazaba un arco que intersecara a los dos lados de nuestro ángulo, del ángulo que queremos construir, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Bien. Entonces venimos aquí y donde queremos colocar ese ángulo, pues ponemos otra vez la punta del compás en ese extremo, ¿verdad? En ese punto, y trazamos un arco de igual radio, ¿verdad? Porque dice que no, ni es abierto ni es cerrado a nuestro compás. Y entonces volvemos al ángulo que queremos construir, colocamos la punta del compás en uno de esos dos puntos de intersección de ese arco que trazamos con alguno de los lados de nuestro ángulo. Colocamos aquí la punta, ¿verdad? Digamos en esta intersección, y abrimos el compás de manera que el instrumento de dibujo pase por el punto de intersección de otra vez también de ese arco, mismo arco, con el otro lado del ángulo que queremos construir. Y venimos aquí entonces, colocamos la punta de nuestro compás aquí y trazamos, ¿verdad? Un arco del mismo radio intersecando al arco que ya tenemos. Pues ya sabemos entonces que el segmento que pasa entonces desde este vértice a través entonces de este punto de intersección de esos dos arcos completa el ángulo congruente al que tenemos, al que queremos construir, ¿verdad? Así que vamos a trazar nuestro segmento, ¿verdad? Desde ese punto que es el vértice de nuestro ángulo a través de ese punto de intersección de los dos arcos, ¿verdad? Y aquí lo tendríamos. Muy bien. Y ahora dijimos que lo tercero es que vamos a construir en el otro extremo de C, del segmento que mide C, vamos a construir a la bisectriz del ángulo A, ¿verdad? Así que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, fíjense que la bisectriz que nos dan en este segmento que está acá arriba, colocamos la punta de nuestro compás en uno de los extremos de ese segmento que es la bisectriz del ángulo A, abrimos el compás, ¿ok? De modo que en nuestro instrumento de dibujo pase por el otro extremo del segmento que es la bisectriz de ese ángulo A, colocamos la punta del compás donde va a estar el ángulo A y trazamos, ¿verdad? Un arco de manera que interseque al otro lado del ángulo B, ¿verdad? El otro lado que no es C, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que el punto de intersección entre, o más bien el segmento que va desde ese punto hasta ese punto de intersección de ese arco con el otro lado del ángulo B, que no es el lado que mide C, es que va la bisectriz del ángulo A, ¿verdad? Y la vamos a trazar entrecortada, por A, y la vamos a trazar entrecortada porque fíjese que eso no sería uno de los lados del triángulo, ¿verdad? Así que la vamos a trazar entrecortada. Y ya sabemos que esa es la bisectriz de ese ángulo A. Y entonces ahora dice que vamos a construir un ángulo congruente a este que está aquí, ¿verdad? Este que está determinado por el lado que mide C, el punto A como vértice y el otro lado que mide precisamente la bisectriz de ese ángulo a este ángulo, vamos a construir un ángulo congruente a este ángulo, teniendo a este lado, que es este segmento, que es la bisectriz del ángulo, como uno de los lados de ese otro ángulo congruente que queremos construir a este, ¿verdad?
¿Cómo hacemos eso? Pues como hicimos la construcción de este ángulo no es congruente con este, ¿verdad? Primeramente colocamos la punta de nuestro compás en el vértice del ángulo que queremos construir, ¿verdad? Aquí. Abrimos el compás y entonces trazamos un arco de manera que interseque, ¿verdad?, a los dos lados del ángulo que quiero construir. Y entonces vamos al ángulo que tenemos como modelo, ¿verdad? Colocamos la punta de nuestro compás en uno de sus extremos, ¿verdad? Más bien en donde interseca ese arco que acabamos de trazar con uno de sus lados. Podemos hacerlo aquí, pero lo voy a hacer aquí. Y nos aseguramos que el instrumento de dibujo pasa por el punto de intersección de ese arco que tenemos aquí con el otro lado de nuestro ángulo. Y entonces colocando la punta del compás precisamente ahí, marcamos un arco, ¿verdad?, que interseque ese mismo arco que ya tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que el segmento que va desde este vértice a través de ese punto es congruente, completa el ángulo que es congruente con este que teníamos aquí, ¿verdad? Así que vamos a trazarlo y ya ese es el tercer lado de nuestro triángulo, así que lo voy a hacer sólido de manera que interseque a este lado que va por aquí. Fíjense que vamos a tener, ¿verdad?, que extender ese lado, ¿verdad?, porque fíjense que nos resulta bastante largo el lado finalmente AC. Voy a borrar entonces estos que nos daban, ¿verdad? Recuerden lo copiado en su cuaderno. Y seguimos extendiendo ese lado hasta que notemos que cuando yo extienda este otro lado, ¿verdad?, me cierra el triángulo completo, ¿verdad? Y ahí tendríamos finalmente el triángulo A, B y C. Donde recuerde que el ángulo C es el que está opuesto al lado C pequeño que nos daba, ¿okay? Y ahí tendríamos la construcción de ese ángulo, de ese triángulo, perdón, del cual nos daban el ángulo B, la bisectriz sobre el lado ángulo A y el lado que mide C minúscula, ¿okay? Muy bien. ¿Bajo qué condiciones esa construcción no sería posible? Pues fíjese, imagínense que este segmento, la bisectriz sobre el ángulo A fuera más corta que el segmento C. Pues en ese caso, fíjense, por ejemplo, si fuera hasta aquí de largo nada más, ¿verdad?, más corta que C. Pero en ese caso, cuando yo trace ese arco, fíjense que bajo ninguna circunstancia va a intersecar este segundo lado del ángulo B, ¿verdad?, para que entonces se pueda, ¿verdad?, formar ese ángulo que es la mitad del ángulo que mide A. ¿Se fijan? Así es que vea que esta construcción no sería posible si la bisectriz del ángulo A fuera menor que el lado C que me dan, ¿verdad? Bien. Fíjense que tampoco sería constructible si ocurre lo siguiente. Fíjese, si da la casualidad que el ángulo que me dan B, ¿verdad?, o sea, más bien la bisectriz del ángulo A fuera tan larga como que cayera, digamos, por acá, intersecando este lado por acá arriba, y entonces esa sería la mitad del ángulo A. Cuando voy a construir la otra mitad, me sale entonces el ángulo A tan grande que ese lado que trazo por aquí no se encuentra con este lado del ángulo B que está aquí. ¿Se fijan? Eso puede ocurrir también. ¿Y qué sería eso? Si el ángulo A fuera mayor que el ángulo externo que se forma el ángulo B. ¿Se fijan? Así que vean que otra imposibilidad de esta construcción ocurre.
ángulo A, la medida del ángulo A, es mayor que la medida del ángulo externo determinado en B. En el vértice B de ese ángulo B, de ese triángulo, ¿verdad? Bueno, fíjense otra cosa que puede ocurrir aquí. Según hay dos posibilidades para que no se pueda construir ese triángulo con esas partes dadas, puede ocurrir que se formen dos triángulos. Mire cómo. Imagínense que la medida de esa altura del ángulo A fuera tal, ¿verdad?, como esta que está aquí precisamente. Fíjense que cuando yo construyo, ¿verdad?, la bisectriz del ángulo A, y trazo ese arco, que determina dónde termina la bisectriz del ángulo A en el otro lado del ángulo B. Si yo continúo por acá, va a intersecar también, ¿se fijan? Y entonces dice que podría entonces formarse un segundo triángulo, a no ser, claro, que ocurre lo mismo que en la imposibilidad, que entonces cuando yo complete el ángulo A, la medida del ángulo A sea mayor que el ángulo externo determinado en el vértice B. ¿Se fijan? Si ocurre que esa bisectriz del ángulo A interseca dos veces al otro lado, no el que mide C, del ángulo B. Y claro, siempre y cuando, repetimos, si no ocurre la segunda imposibilidad, entonces cuando yo vaya, ¿verdad?, a construir el ángulo completo A, de ese ángulo, ¿verdad?, que queda determinado por la bisectriz del ángulo que corta aquí y corta más arriba en este lado del ángulo B, ¿verdad?, que es el lado que mide ese minúsculo, sea tan grande que sea mayor que el que determine el ángulo externo que se determina en B, ¿verdad?, el vértice B. Así que tenemos esas observaciones interesantes precisamente sobre esa construcción. Vamos a ver este cuarto ejemplo, ¿verdad? Este cuarto ejemplo que dice lo siguiente. Nos van a dar el lado que mide D, la altura sobre ese lado, ¿ves? Recuerden que esa es la nomenclatura para la altura sobre un lado, ¿verdad?, una H minúscula sobre el lado, con el lado como suscrito sobre el cual se va a construir, y el ángulo precisamente que mide B. ¿Sí? Bueno, siguiendo, ¿verdad?, la recomendación de que usted dibuje un triángulo a mano, ¿verdad?, y que marquemos en él esas partes que nos dan. Pues mire, aquí tenemos el triángulo, digamos. Recuerden que ese dibujo usted lo hace a mano, ¿verdad? Este sería el lado B, ¿verdad?, colocando el lado que nos hayan dado, si es que nos dan alguno, ¿verdad?, en el segmento que hemos colocado horizontalmente abajo, ¿verdad?, para facilitar el argumento, o el análisis más bien. Aquí tendríamos la altura, ¿verdad?, el segmento perpendicular que va desde el ángulo B, que también nos lo van a dar, hasta el lado opuesto al ángulo que es el que mide B minúscula. Esta es la altura H sub B, que también nos la van a dar. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacer esa construcción. Fíjese, lo primero que vamos a observar es lo siguiente. Si usted construye a B primero, y luego que hayamos construido A B, construimos su altura
sobre B en alguno de sus puntos. A través de uno de sus puntos, entonces dependerá de la selección de ese punto a través del cual se va a construir la altura h sub b, para que los lados del ángulo B que nos dan intersequen a el lado que mide B, el lado opuesto al ángulo B, en sus extremos. Yo tengo que seleccionar el punto a través del cual yo voy a construir la altura de ese triángulo sobre ese lado B, la altura h sub B sobre ese lado B, de manera que cuando en el otro extremo yo voy a construir el ángulo B, ¿verdad?, los lados sean tales que vengan pangan y precisamente coincidan, en algún momento intersequen más bien los extremos del lado B. ¿Okay? Y eso es imposible. Esto es imposible de hacer. Esa selección de ese punto es imposible. Yo no sé en qué punto en particular va a ocurrir eso, ¿no? Bueno, ahí tenemos esa primera posibilidad. Así es que en ese orden, haciendo la construcción en ese orden, es imposible esa construcción. Vamos a ver entonces la conclusión del análisis de este ejemplo y decidir si se puede construir, hacerlo, o si no se puede construir, indicarlo en la próxima lección, donde espero verlos por muy pronto. Nos vemos entonces.